ellos desde que son chicos ya es como que lo inculcan. ¿Cómo lo ven a vos que venís de afuera y decir, bueno, yo también soy parte? No, no hay un choque cultural ahí, no hay nada. ¿Cómo fue la primera vez que, Sí, que pisaste China? No se te, no, fue durísimo, o sea, durísimo en el sentido de que la cabeza se te cambió totalmente cuando ya estás. para poder entrenar ahí. Y los turistas entraban pidiendo ver a la selección argentina de Shaolin Kung Fu. Pará, me lo decís Yo como. venía acá en competencias nacionales y sudamericanas, panamericanas, venía teniendo un buen posicionamiento, ganaba todo lo que podía, en lo que podía competir, Claro. entonces me sentía en un nivel competitivo bueno. 4 veces, pero el primer viaje fue el que me marcó. Yo tengo los recuerdos del primer viaje vivos todavía, así que, ¿Cuánto tiempo estoy grabando? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Seba? ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. Qué peculiar, peculiar charla. Primero principal, ¿Sí? pregunta, ¿cómo te digo? Porque desde vi que cuando estaba haciendo la investigación para la charla, veo que tenés Shifu en tu Instagram, pero no Hace, sé, no sé qué es un rango, qué es. Shifu significa maestro. En Perfecto, realidad, te en escucho, te escucho. realidad significa literalmente maestro padre. Bien. Eh, Shi viene de Lao Shi es profesor. Ujú. Y Fu viene de padre. Entonces es como profesor padre, maestro padre. Es la relación que se genera, el vínculo que se genera con el alumno, el discípulo y el maestro. Hay una relación más allá de lo educativo, sino se forma como un lazo familiar. Claro, es como que. Ah, pues para eso, eso para vamos despacio, porque eso va a otra pregunta que tengo, pero sí, sí, justamente iba por ahí. Entonces, listo, me dijo vos como Shifu. Yo, Shifu, el único, o sea, yo acá, paréntesis, yo soy el ignorante, yo no tengo idea de nada, ¿eh? Y el único Shifu que yo conozco es el de las películas, o sea, es el único que yo Es- ubico. es- Exactamente, el maestro Shifu. Ujú, es el único. Sí, Eso te iba a hacer una consulta, pará. Te quiero preguntar, vos tenés este rango, ahora yo te pregunto, para arrancar, ¿por qué? sí. O sea, ¿por qué lo tenés? ¿Por qué todo? ¿Por qué tengo este rango? Sí. Porque pasó así en mi historia de vida. Yo elegí este camino Ujú. eh, y hice, digamos, una carrera de todo esto. Empecé hace más de 30 años con el Shaolin Kung Fu y fui etapa por etapa, siendo alumno principiante, primerizo, fui escalando en los rangos hasta convertirme en maestro. A la Pero, vez, yo tengo mi maestro ujú, de Shaolin Kung Fu, tengo otro maestro de Tai Chi Chuan, que es otro arte dentro de las artes marciales de China. sí. Y bueno, mi maestro me nombró maestro, entonces él a partir de ahí pasa a ser gran maestro, porque tiene un maestro a cargo, digamos. Claro, claro. Ay, te quiero consultar, ¿para dónde naciste? Disculpa la pregunta. Yo nací en San Fernando, En San Fernando. Ahora acá en Buenos Aires. Sí. te quiero preguntar eso. O sea, ¿qué relación existe para llegar de nacer en... o sea, porque es como digo, es una cultura de otro país. ¿Cómo está la correlación para nacer en Buenos Aires y terminar siendo el Shifu? O sea, Sí, en realidad es una elección de vida. sí. Yo desde muy chico Ujú. me interesó la cultura china, desde muy chico. Eh, Eso fue acrecentándose con los años y a medida que fui conociendo, eh, fui eligiendo este modo de vida, porque es más allá de una disciplina, sino es una forma de vida ya, Claro. después de tantos años. Eh, y pasó así en mi vida, elegí esto para hacer y disfruto cada día, desde que me levanto hasta que me acuesto, es de lo que vivo. Yo doy clases de Shaolin Kung Fu, de Tai Chi Chuan, eh, y, y bueno, esto me abrió muchas puertas.
Con esto pude lograr viajar, viajé a China 4 veces, hice toda una carrera deportiva, competí en China, fui campeón mundial 4 veces en China. Claro, Así eso que tengo vi en las redes sociales, eso, 2004 puede ser. 2004, 2006, 2010 y viajamos ahora hace poquito en el 2024. Fue el último viaje que hicimos, fue una delegación muy grande y se hizo la final de un campeonato que se hizo en todo el mundo, que lo organizó el Templo Shaolin, se hizo en Ujú. todo el mundo, y en China se hizo, digamos, la final intercontinental. O sea, todos los continentes participaron de ese evento. Bueno, vos sabés que tengo una pregunta, es medio chocante, no chocante la pregunta, pero es como una duda que yo tengo y que te la quiero consultar a vos. Teniendo en cuenta que, viste que vos me dijiste que Shifu significaba dos cosas, o sea, era una palabra de dos significados. Sí, Y viste que es cierto que en China tiene un trasfondo distinto más que el competitivo, es más cultural, hay otro, no sé si la palabra es respeto, pero otra forma de verlo, por decir una manera. sí. ¿Cómo lo toman o cómo lo ven sabiendo que no sos chino, que sos argentino? O sea, ¿cómo es la vista esa desde el otro panorama? Porque me imagino que vos te lo tomás en serio, está bien, pero ellos desde que son chicos ya es como que lo inculcan. ¿Cómo lo ven a vos que venís de afuera y decir, bueno, yo también soy parte? No, no hay un choque cultural ahí, no hay nada. Eh, Primero, Ujú. la parte deportiva y cultural están unidas. Sí, El deporte une los pueblos. claro. Eh, y a raíz de eso, Ujú. China fue cambiando, fue evolucionando con ese tema. Sí, hace muchos años China era muy conservadora en ese sentido y la enseñanza era muy difícil en China para los occidentales. Pero con las aperturas culturales que hubo y sobre todo esta manera que tiene China ahora de expandirse y de querer con la cultura introducirse en todo el mundo, Claro. abrió esa posibilidad. Entonces, hoy en día hay escuelas en China de Shaolin Kung Fu que albergan pupilos que están estudiando, tienen estudios primarios, secundarios, terciarios en escuelas muy, muy grandes donde eh, hay alrededor de 15.000, 20.000, 30.000 alumnos y dentro de esos grupos muy grandes de extranjeros que se quedan ahí, se alojan ahí, están un mes, 2 meses, años practicando Kung Fu y se les enseña a todos por igual. Son como chinos, digamos, o sea, Claro, claro. no hacen diferencias en la enseñanza. Claro, la pregunta era porque me imagino que vos, hace tanto tiempo, porque yo cuando vi 2014, 2004, perdón, y claro, me Sí. imagino que eso lo habrás visto vos así, o sea, en Sí, piel, eso lo viste en piel el crecimiento. sí, 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 totalmente. El crecimiento de China en sí fue muy grande. Año tras año, a medida que fuimos viajando, nos íbamos dando cuenta desde el primer día que llegamos. O sea, era llegar y ver cómo estaban empezando a levantar un edificio. Nos volvíamos después de un mes y veíamos cómo se inauguraba ese edificio. O sea, así de gigante es el crecimiento en China. Y todo fue cambiando. Nosotros en cada viaje llevamos contingentes de alumnos, profesores, para que todos puedan participar y entender lo que es ese movimiento, lo que es esa experiencia allá, el entrenamiento. Después venimos, seguimos enseñando acá, tenemos escuelas en diferentes provincias acá en Argentina y después en toda Latinoamérica y Centroamérica. Y la difusión fue creciendo en esos 30 años acá. Entonces, nuestro nivel técnico en Kung Fu fue también creciendo. En este último viaje que hicimos, fue una delegación de unas 18 personas, Claro. competidores de alto nivel,
representando al país, representando a la Argentina. Entonces, el nivel técnico que tenía la selección allá era grande y en uno de los pabellones donde estábamos entrenando para la competencia, Sí. se hizo muy conocido porque entrenaba a la selección argentina. Entonces, justamente estaba la Copa América y era furor la selección argentina en China. Entonces relacionaron la selección argentina de Kung Fu y le decían la Shifuneta. Totalmente, sí, 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 directamente lo clasificaron como lo mismo. Muy bueno igual, ¿eh? Linda, Exactamente. linda forma de Y reconocerlo. sí, totalmente, para nosotros es un honor. Y, y esta delegación se hizo fuerte allá, entonces venían todos los medios de China a filmarnos, sacar fotos y después, bueno, se hizo popular ahí, entonces los turistas, porque Shaolin en este momento es prácticamente un museo, si bien es un templo, pero también están las puertas abiertas para que la gente pase y conozca, porque es un centro cultural que tiene Ah, más de 1500 años. claro, es cultural. Entonces, claro, entonces, bueno, nosotros teníamos uno de los pabellones para poder entrenar ahí y los turistas entraban pidiendo ver a la selección argentina de Shaolin Kung Fu. Me lo decís como, claro, porque yo si lo pongo en contexto, vos me decías a mí que pidiendo que lo llamaban, allá es totalmente otra cosa, o sea, me imagino que es como lo relaciona al fútbol, o sea, cuando el evento ese allá es como, sacando que viene gente de afuera, ya para dentro de sí se lo toman muy, muy como, mira, se viene la fecha, hay que ir, hay que ver, ¿o no? Sí, 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 es Ujú. una fiesta es como una Copa América acá, Sí. es igual, es la fiesta del Kung Fu y toda la ciudad se viste de fiesta para ese evento. eh, Shows, espectáculos culturales por toda la ciudad. Se toma Es una movida. la ciudad entera. Es una ciudad. En realidad la provincia se llama Henan, Ujú. después la ciudad es Chenzhou y hay una localidad que se llama Denfeng, que ahí está situado el templo Shaolin. Claro. Y ahí es como que se toma todo el lugar, las personas que viven ahí, todo debe ser un Y- carnaval. sí, 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 tal cual, como un carnaval del Kung Fu. Es una fiesta. Debe ser re lindo Y vivir eso. En persona debe ser, sacando ir a competir, pero ir a vivir ese ambiente debe ser otra cosa. Totalmente, está en el medio Shaolin fue un epicentro cultural y religioso y está situado en medio de las 5 montañas sagradas de China. O sea, es un monumento histórico hoy en día. Eh, Anda ubicando, cuando hables de cosas así como las montañas y todo eso, ubicame en contexto porque yo acá me pierdo. O sea, Shaolin, cuando me decís, es el templo. Shaolin es Ujú. el templo, sí, el templo Shaolin. Perfecto. Ese es el El epicentro templo de todo. es un epicentro cultural Ujú. en China. Perfecto. Pasó mucho de la historia de China, pasó ahí. Entonces el templo y los monjes, que son monjes budistas, y el budismo Chan o budismo Zen, Ujú. nació ahí. Entonces es el único templo donde se practican artes marciales. Entiendo, entiendo, ya entendí. Es como, se entiende, no podía cerrar la idea, ya la entendí. Bien, y entonces, ustedes tienen esta academia en lo que vendría siendo Argentina, que tienen varias, me dijiste. Me comuniqué con la de Buenos Aires, creo. ¿Cómo se llama el nombre de la academia? Sí, Em, es el templo Shaolin Argentina. He visto que ustedes hacen presentaciones, aparte de practicar artes marciales, vi que celebran, en publicaciones, yo cuando hago las charlas hago investigaciones, y en las publicaciones vi que hablan mucho o festejan, celebran mucho el calendario, pero no sé cómo se dice. Sí, hay una comunidad china muy grande acá en Argentina. Ujú. Eh, y bueno, las relaciones que se están haciendo a nivel internacional entre China y Argentina,
que se están haciendo hoy en día en todas las provincias, en diferentes localidades acá en Buenos Aires. Entonces, cada fecha importante de China, como el Año Nuevo Chino, la fiesta de Medio Otoño, hay diferentes fiestas culturales que se festejan acá en la comunidad china, y siempre estamos ayudando, colaborando en la comunidad china, y con la Embajada de la República Popular China acá en Argentina. Entonces, cada evento cultural de eso, estamos nosotros con un grupo de exhibición haciendo un show, un espectáculo de Shaolin Kung Fu. Claro, porque tenés, bueno, yo acá estoy repetido, tenés el año del... ¿Cuáles son los años? Tenés el dragón, el conejo, Claro, yo para de contar, ¿cuáles son los otros? claro, ahí 12 eh, animales del zodíaco. Ujú. Y en cada exhibición, eso siempre se hace en verano. En enero, febrero, entre enero y febrero se festeja, toda la comunidad china festeja el Año Nuevo Chino en Capital, en Barrio Chino, y después, hoy en día se está haciendo en Palermo, y se hace todo un día de festival, y hay shows, espectáculos, danza, artes marciales, música, diferentes talentos, tanto chinos como argentinos, que trabajan con toda la cultura china. Bien, definitivamente un día tengo que ir a Buenos Aires un día a ver, debe ser otro mundo. Eh, Sí, totalmente. pregunta, quiero volver para atrás, vos cuando iniciaste todo esto, ¿cómo fue la primera vez Sí. que pisaste China? No, fue durísimo, o sea, durísimo en el sentido de que la cabeza se te cambió totalmente cuando ya estás allá. Era lo que, o sea, venías practicando y cuando realmente pisaste ese suelo fue otro ambiente. Sí, en realidad, pasaron dos cosas, Ujú. porque, como decía al principio, yo tengo un maestro de Shaolin Kung Fu. Yo inicié todos mis estudios se llama Jorge Busi, Sí. Si Anciang, bautizado en el budismo chino. Ujú. Y empecé con él. Él fue el que viajó primero en 1997, y después, bueno, yo viajé recién en el 2004. Él siguió viajando. Entonces, Claro, en cada viaje yo veía fotos, veía videos, veía su historia que fue formándose allá. Entonces, yo fui conociendo, y en el 2004 se lanzó la primera competencia mundial en China, y bueno, tenía la posibilidad de viajar. No llegaba con los recursos para poder viajar. Entonces, durísimo. durísimo, durísimo, porque yo venía acá en competencias nacionales, y sudamericanas, panamericanas, venía teniendo un buen posicionamiento, ganaba todo lo que podía, en lo que podía competir. Claro. Entonces me sentía en un nivel competitivo bueno. Se presenta esa oportunidad para ir, entrenar allá y a la vez competir, y no lograba recaudar el dinero para poder viajar. Entonces, una de las alumnas inicia una colecta Ujú. para que yo pudiera viajar. Entonces, todos los alumnos, sin que yo supiera, me lo comunicaron después de que lo hicieron. Uy, qué lindo. Eh, sí, y con la ayuda de mis maestros, pude viajar la primera vez. Así que, Ah, pero eh, llegaste allá y llegaste con la presión. No la presión, pero la de decir, tengo que estar acá, o sea, tengo que ir y ganar, no hay otra. O sea, tengo toda la espalda. sí, tenía, no sentí presión. Nunca sentí presión, porque mi carrera deportiva la hice acá en Argentina, teniendo muy claro lo que quería para mí. Ujú. Eh, y cuando llego a China, llegué realmente disfrutando. Disfruté el momento, y cuando estuve frente a la arena donde se compite, Ujú. eh, me sentí en el lugar que tenía que estar, donde quise llegar siempre. Y Linda después, película. sí, sí, totalmente. Fue realmente, realmente muy lindo.
Y después, bueno, la otra parte que fue conocer el templo, que lo veía por fotos, lo veía por videos. Entonces, llegar ahí es como haber llegado a ese lugar y haberlo conocido antes. Era como que ya lo había vivido. Lo tenías Entonces, idealizado totalmente. claro, claro, entonces veía las fotos, los rincones que veían las fotos, entonces me parecía todo familiar, lo estaba viviendo. ¿Y Así qué? que realmente fue cumplir un sueño. Yo siempre digo, viajé 4 veces, pero el primer viaje fue el que me marcó. Yo tengo los recuerdos del primer viaje vivos todavía. Así que ¿Cuánto tiempo estuviste la eh, primera en cada vez? viaje, en cada viaje siempre estamos un mes. Ujú. eh, Porque es difícil, si no, sostener la situación acá, no queda nadie Sí, sí, para para. manejar las ciudades del mundo, sí. Entonces, no podemos más de un mes quedarnos. Y allá, pero me imagino que llegaste, consulta, cuando hablas de competir, vamos a poner en contexto, Sí. ¿estás hablando de hacer kata, puede ser? O discúlpame la falta de términos. Eh, en chino se dice taolu, Ujú. que son como las katas japonesas del karate, sí. Claro, yo lo poco que entiendo es porque yo hice taekwondo, llegué a ver de nada más, me quedé ahí, pero Sí. entendía que había competencias que eran de pelea y había competencias que eran de hacer, ay, no me sale, bueno, las katas que eran según tu Las cinturón. katas, sí, en chino se llaman taolu. Pero sí, no había competencias de combate, solo de tablu, de formas. Claro, y ahí llegaste, competiste. Consulta, Y ahí, te escucho, te escucho. sí. No, no, sí, sí, que ahí competí, sí. Bien, cuando llegaste allá, más allá del entrenamiento, más allá de estar, ¿vos realmente creías que estabas en China? Tenías vos ves que salís, abrir una puerta y es todo distinto allá allá. O sea, tenés la muralla, tenés esto, tenés aquello. ¿Vos realmente entendías que no estabas en tu tierra? Sí, sí, a ver, cuando llegás, bajás del avión Ujú. y sentís el olor que hay allá y ves lo inmenso que es China, te das cuenta que no estás en otro lugar que no sea China. Es realmente muy distinto, una cultura muy Muy cerrada, diferente. muy cerrada puede Muy, ser. no, para nada. Es muy abierta, muy solidaria Ujú. eh, y muy contrastante con muchas cosas, pero con una capacidad muy grande y con una visión de trabajo asombrosa. Porque es muy contrastante, Realmente, muy contra. eh, con- sí, para nosotros como sociedad acá en Occidente, como es la idiosincrasia argentina, no entendemos ciertas cosas, costumbres culturales de ellos. Entonces, a veces para uno que no conoce o que no entiende, se complican algunas cosas. Eh, pero hoy en día cambió mucho. En estos 4 viajes que fui yendo, evolucionó todo un montón y cambió muchísimo. Hoy en día, eh, la, lo que era la ciudad que yo conocía al principio, No es, es otra, es otra es cosa. otra. Sí. Y Es una ciudad, imagínate una ciudad de montaña, sí, de campo, entonces ves en la ruta los tractores, ves gente con su ganado, con las vacas, con los caballos, todo lleno de paja, camiones, motos, ciudad muy abarrotada de vehículos. claro, Y la toxicidad de los vehículos, porque son vehículos viejos. Y en este último viaje que fuimos, la ciudad no se escuchaba. claro, está totalmente actualizado todo. No se escuchaba la ciudad, porque eran todos vehículos eléctricos o con hidrógeno o ni siquiera tenían piloto los taxis, o sea, todo con inteligencia artificial. Ah, ¿ya viste Los eso? buses. ¿Ya te llegaste a cruzar eso ya?
Sí, totalmente. Buses eléctricos, no, ahora es una ciudad del futuro. Y Y pero, nosotros estamos, mi duda es, teniendo en cuenta, sí, porque esto es una duda realmente que tengo porque no lo comprendo, no sé cómo lo ves vos. Teniendo en cuenta que todo eso, todo esto, viste que dijiste, tiene bases culturales, bases religiosas. ¿Cómo es el tema de las nuevas generaciones? ¿Se sigue conservando, las nuevas generaciones lo siguen viendo como las anteriores, lo siguen haciendo, o con esto de la globalización y el crecimiento general, como que se fue perdiendo un poco? ¿O ellos todavía lo tienen como en el foco? Porque me imagino que vos decís, viste cuando te hice la pregunta anterior, esa que te dije qué opinás de cómo ellos te ven. Me imagino sí. que vos hoy ves y como cambió todo, no sé si las nuevas generaciones, o sea, siguen adaptándose o siguiendo los mismos principios. ¿Eso sigue igual? ¿Cómo es? Nos ven con asombro y con respeto, Ujú, porque cambió, bueno, como te decía, cambió mucho cambia China constantemente. Y hoy en día no son todos los que practican Kung Fu en China, como a veces se piensa que cada chino sabe Kung Fu, ¿no? claro, Eh, allá no son tantos. Y cuando saben que nosotros hacemos Kung Fu, para ellos es como nosotros cuando vemos a un chino bailar tango y lo bailan bien. claro, claro, claro. Eh, entonces es medio así. Y por eso hicimos furor cuando fuimos ahora en el último viaje, porque era una selección y los chicos que iban a competir tenían un gran nivel técnico, entonces eran muy buenos haciendo las rutinas que iban a hacer para competir. Y sí, lo que pasa es que ahora China está continuamente, siempre avanza y vuelve a las raíces, avanza y vuelve a las raíces. No pierden eso. Entonces, ¿eh? No, es que esa es una de las cosas que de China me llama mucho la atención y lo admiro en cierto punto, el hecho de decir que no se pierde la raíz cultural. Viste que cada país tiene su propia idiosincrasia Sí, cultural. Ellos la retienen sí, así. tal cual. Lo que pasa es que es eso, continuamente hay aperturas culturales que fueron a lo largo de la historia beneficiando y no a China. Claro. Entonces, lo que hicieron ahora, porque la juventud empezó a tomar las modas occidentales Sí. de, de fiestas tradicionales occidentales que ellos no festejaban. Ujú. Entonces ahora las festejan como el Día de los Enamorados, Navidad, la Navidad occidental. Claro, eso. eh, Ciertas fiestas entonces, bueno, para volver a las raíces, empezaron a buscar cosas que llame a la juventud. Entonces, empezaron a fomentar más el tema de artes marciales y todo esto de los eventos deportivos que se hacen en el templo, que antes no se hacían. Ahora se hace una competencia intercontinental en el mismo templo. Y hay una moda que se llama Hanfu, Ujú. que es vestirse con las ropas tradicionales de las diferentes dinastías de China. Qué lindo. En- Entonces, vos ves en la calle como los cosplay acá en Argentina, Claro. eh, ves a los chicos, a los jóvenes, todos con vestimenta tradicional china. Claro, es como ver un pampeano Entonces, vestido de gaucho. claro, tal cual. Entonces eso es volver a las raíces, eso es buscar una forma y hacer que la gente vuelva a interesarse por esa cultura que se fue perdiendo o se fue desarmando, digamos. Es que realmente esa es una a esos tipos, a esos países, realmente una de las cosas que yo en cierto punto le admiro. Porque es verdad que con el tema de la globalización, el internet, culturalmente al estar tan abiertos es como que si no tenés tus bases bien hechas, a ver, un país, por ejemplo, que es así, que yo lo reconozco siempre y tal vez no me gusta la forma, pero yo lo digo personalmente, Estados Unidos, para el estadounidense, Estados Unidos es, la cultura estadounidense es todo, o sea, y es una de las cosas que yo realmente creo que como admiro, pero tal vez no de la forma que se aplica, pero admiro el hecho de decir, sí, esto es mío y lo tenemos que explotar como el argentino el gaucho, todas esas cosas.
Sí, tal cual. Lo que pasa es que si ellos quieren introducirse por medio de la cultura, Ujú. o uno de los medios es la cultura en el resto de los países del mundo, eh, tienen que empezar por casa. Entonces, Sí, 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 sí. tienen que fomentar esa cultura para que en China se genere eso, se genere una cosa que llame al resto del mundo. Entonces, salieron ellos a hacer una gira en todo el mundo con espectáculos de Shaolin Kung Fu. Y hoy en día el resto del mundo quiere ir a conocer esos espectáculos a China. Sí, a mí me lo vendiste, ahora yo quiero, o sea, yo Surgió, quiero ir ahora. claro, surgió esa moda del Hanfu en China. Hoy en día, Ujú. esa moda del Hanfu se hace también acá en Argentina. Hay gente que hace Hanfu. Pero ¿es Eh, una moda interpuesta por los jóvenes o interpuesta para que los jóvenes se acerquen más a la cultura? sí, sí, está puesta para que los jóvenes se acerquen a la cultura. Tanto eso como, te puedo decir, la música, el idioma. Hoy en día funciona en la universidad, en la UBA, funciona el Instituto Confucio. eh, y es un instituto internacional avalado por el gobierno de China, que expide cursos de idioma chino, de pintura, de caligrafía, de poesía, así que hay muchos cursos. Entonces la cultura está tomando un lugar importante acá en Argentina. Bien. Y antes se festejaba el Año Nuevo Chino solamente acá en Buenos Aires, en el barrio chino. Ahora eso se está diseminando por diferentes localidades. Se festeja en La Plata, en Escobar, se festeja en Córdoba, en Jujuy. Se está desparramando por todo el país. O sea, Ya, la cultura china está tomando un lugar importante acá. ya me hiciste acordar, claro, yo me acuerdo, yo recuerdo previo mío. Cuando dijiste Shifu, claro, y la explicaste, claro, yo en Taekwondo no tenía Shifu, pero yo lo que tenía era un sabonín. Claro, tal cual. Hoy, claro, me acuerdo cuando yo era más guachín y lo tenía. Claro, era como el tipo era la figura más grande que teníamos respeto. Yo, igual, como te digo, yo hice verde y quedé ahí y después fui a jugar al fútbol. Pero me acuerdo que nosotros teníamos el Sabonín. Y ahora te consulto, ¿cómo es o sea, ¿hay principios vos para seguir esta cultura? ¿Hay formas de vivir? ¿O se permite una diversidad o libertad más allá de los principios para llevar este estilo de vida? Principio sí, hay códigos, hay una ética, Ujú. y, y obviamente uno trata de vivir una vida en paz. Entonces, para vivir esa vida en paz, necesitas vos tener tus propios códigos para moverte dentro de esta sociedad. Claro. Entonces, si buscamos llegar al resto de las personas y enseñarle un arte marcial, el arte marcial no se basa en la violencia, sino en la autodefensa. Entonces, para autodefenderse, vos sabés que tenés que respetar a los demás. Ujú. Entonces, entra por ahí. Hay un código, se llama WUD. El WUD es un código de ética marcial. Entonces, el respeto, lo honorable, eh, Hay mucho de eso, mucho de la, lo honorable. claro, la paciencia, son virtudes que tienen que aflorar en nosotros, la humildad, eh, todo lo que uno puede mejorar dentro de el entorno que uno tiene como persona, va a hacer que en la sociedad fluya después. ¿Y cómo haces para Entonces, vivir de esa forma en este país? Teniendo en cuenta que yo lo amo, pero yo sé cómo es. Es un país donde constantemente el cruce, el choque, el carácter, mucho de confrontación. ¿Cómo llevas eso en este país? y bueno, eso depende, por eso, depende de la práctica de cada uno, de la conciencia que tenga y del lugar que sepa ocupar cada uno, porque se trata básicamente de eso, el lugar que yo tenga,
y de cómo me muevo en ese entorno. Entonces, preocupaciones tenemos todos, somos Claro, seres humanos, pero ¿cómo lidiamos con esas preocupaciones? ¿Qué es lo que más pesa? Entonces, liberarse de ciertas cargas que a veces no hacen falta, como lo va a ser conozco, que ciertas cargas como referirse a qué, a excentricidades, por decirlo manera. cosas que a veces a uno le parecen importantes No y lo de son. repente no son tan importantes cuando te das cuenta. Entonces, ¿qué es lo que más pesa? ¿Tener más plata Claro, o tener una buena calidad de vida? claro, ¿y qué es una buena Entonces, calidad de vida? claro, entonces hay que saber elegir determinadas cosas y hacer sentir bien a las personas que tenés alrededor. Entonces, si uno está bien con uno mismo eh, y sabe valorar los detalles mínimos en la vida, va a hacer que los que tenés alrededor eh, perciban eso. Entonces va también a funcionar de una buena manera. Claro, claro, porque entiendo que ustedes, como digo, se rigen en un código, el honor, tienen bases, pero eso es lo que, por eso yo digo, porque me imagino que vos decís, también lo veo, obviamente, pero en otra escala distinta seguro, el hecho de que, viste que la plata de alguna vez personas piensan que es todo. Algunas personas dicen que un auto último modelo, que ropa de marca, que no sé qué, pero me imagino que esa filosofía es como que todo lo contrario, es romper ese Claro. esquema, Sí, es autoeducarse. Entonces, autoeducarse. uno aprende a educar el cuerpo, ¿sí? Por medio de la práctica. Uno entrena todos los días y busca desarrollar y potenciar cada vez más el físico, la mente, el espíritu. Eh, pero si buscamos eso y aprendemos eso, vamos a entender que el que está al lado Sí. también necesita eso. Entonces lo vamos a ayudar y vamos a ayudar a que esa persona que esté al lado mejore. Entonces, ¿qué sucede en una clase nuestra? Mm, Eh, Pasa eso. Está el maestro, sí. pero después hay un profesor o un entrenador y están los alumnos. Entonces, yo le enseño al profesor, el profesor también ayuda al entrenador, que tiene un rango menor, pero también está el alumno avanzado y está el principiante. Ujú. Entonces, todos se ayudan entre todos para poder mejorar y afianzar los movimientos, el conocimiento, y Y que todos, consulta, todos en su forma y en su nivel vayan mejorando y potenciándose. consulta ahí. Claro, y yo te quiero consultar. Viste que, ¿por qué lo comparo? Porque viste que es real, a nivel histórico en el mundo, sacando esta situación, sino en general, viste que hay una palabra que es el ortodoxo, que, Sí, por ejemplo, yo lo comparo con, en su momento fue la religión cristiana, otras religiones que había una forma de ser muy ortodoxa que para mí incluso se llegó a volver incluso un poco inhumano en algunos aspectos. Acá, al ser esta actualidad donde está todo tan globalizado, todo tan comprendido, es distinto, ¿no? No es tan así, tan ortodoxo. claro, o sea, lo que pasa que eh, nosotros enseñamos, con el paso del tiempo, fuimos desarrollando un método de enseñanza. Ujú. Eh, no enseñamos igual que en China o no enseñamos igual que los monjes de China, enseñamos con nuestra experiencia de vida. Claro, Eh, Nosotros enseñamos lo que fuimos aprendiendo en todos estos viajes, eh, la calidad técnica, la experiencia a nivel competitivo, la experiencia espiritual por medio de lo que fuimos haciendo. Y eso rompe los esquemas de la enseñanza china, quizá. Y quizá nosotros en poco tiempo adquirimos un nivel muy grande que por ahí en China no se consigue tan rápido, claro. por el poco tiempo de práctica que tienen, porque calcula que acá los alumnos vienen y practican 3 veces por semana o 4 veces por semana, 2 horas de práctica en cada clase. En China tienen
esas escuelas de las que te hablé, unas 8 horas de práctica diaria. No, sí, es demasiado. Sí, sí, es totalmente metido dentro. Claro, viven ahí, viven para eso. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos de que hay que proyectar ese nivel que ellos tienen acá en Argentina? Bien. Entonces, hay un método, hay una forma, y eso lo conocemos porque conocemos la idiosincrasia occidental, la capacidad que tiene cada uno, el entendimiento que hay que tener con cada uno de los alumnos, porque cada uno viene con una expectativa diferente de lo que es el arte marcial. Ujú. Entonces, hay que saber desarrollar la expectativa y mejorar esa expectativa. Entonces, bueno, Ahí está, discúlpame, se cortó. ¿Qué te iba a decir? Nada, estábamos hablando de eso, el tema de los que me quedó en los choques culturales y la forma de adaptación. Muchas gracias por pasarte. ¿Querés comentar lo de las escuelas de Buenos Aires? Así, de paso, las comentamos acá, mandá saludos, porque justo hablé con ellos y ya que está, quería ver si lo quería nombrar, saludar. Sí, el Templo Shaolin en Argentina, ¿me decís? Sí, sí, el que te pone Instagram, le hablé. Ah, bien. Sí, ahí es el centro para Latinoamérica Ujú, del Shaolin Kung Fu ujú. y de toda esta cultura maravillosa que estamos difundiendo acá en Argentina y en el resto de los países de Latinoamérica y Centroamérica. Dirección, así ya saben los que quieren ir para... Para todos los que quieran ir, obviamente, serán bienvenidos. Las puertas están abiertas en la calle Don Bosco 859 en San Isidro. Bien. Primero y principal, gracias por venir. Si te hice una pregunta medio controversial, disculpame, pasa que yo cuando invito a alguien es porque yo tengo una duda y yo no voy a hacer una charla si no saco mi duda. Disculpame, pasa que era una cosa que me chocaba mucho el hecho de las culturas y todo eso, así que disculpame si te hice una pregunta que te molestó. No, me pareció bárbara la entrevista. Es importante para nosotros tener cada espacio y poder aprovecharlo y contar nuestras experiencias, nuestra historia y llegar a más gente. Bien, y yo un día tengo que ir a Buenos Aires, tengo que ir a verlos 100%. Y a la gente que está viendo esto, nada, muchas gracias por ver y como siempre digo yo, mucho amor y procuren ser felices. Chao. Hasta luego, gracias y serás bienvenido para cuando quieras. Obvio que sí.